Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra el poderles saludar una vez más y que reciban saludos de este humilde servidor, Pastor Ángel Iván Cruz, que junto a mi amada esposa María pastoreamos la iglesia pentecostal La Senda Antigua Incorporada, la cual radica en el 840 de la calle Chicopee, en la ciudad de Chicopee, Massachusetts. También reciban saludos de mis dos hijas, Ivani y Bimari. Así que en esta hermosa tarde nos sentimos contentos de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma para saludarles y también traerles, amén, este estudio bíblico, amén. Así que en esta hermosa tarde queremos, antes de comenzar, queremos orar, amén, para que Dios en esta hermosa tarde tome absoluto control de nuestra vida, para que así ustedes allí en sus hogares puedan ser edificados y nutridos a través de la enseñanza de la palabra. Así que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, me presento delante de ti en esta hora, primeramente dándote gracias porque me has permitido un día más de vida, Señor, y luego de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma con el propósito, Señor, de enseñar, Señor, tu palabra. Gracias, Dios mío, porque reconozco, Dios mío, la responsabilidad, Señor, que es enseñar tu palabra, Señor, y que debemos, oh Dios de la gloria, enseñarla y trazarla, Señor amado, tal y como está en tu palabra, para que así seamos, Señor, obreros aprobados, que no tengamos nada de que avergonzarnos. En esta hora, Dios mío, te damos gracias y te pido, Señor, que en esta hora cada oyente y cada vidente pueda ser nutrido, Señor, y edificado a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, amigos y familiares, por favor, le vamos a pedir que tenga todo el material, amén, necesario y en mano para que usted tome toda la información que vamos a estar, amén, dando en esta hermosa tarde. Así que tenga su Biblia lista, libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador, en fin, todo aquello que usted utiliza, amén, para así, amén, su uso personal, amén, y queremos, amén, que usted tome, amén, toda la información, amén, que vamos a dar en esta hermosa tarde, amén, para que así usted la use para futuras referencias. Gloria al nombre del Señor, amén. Así que en esta hermosa tarde, amén, he sentido hablar sobre el tema de la sabiduría, pero la sabiduría en tiempos difíciles, la sabiduría en tiempos difíciles. He escogido, amén, la cita bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 24, versículo número 3, como la base principal para este estudio bíblico. Amén, quiero darle lectura, aunque al final del estudio bíblico voy a estar tocando esta cita bíblica, amén, pero quiero darle lectura en esta hermosa tarde, amén. Así que tenga su Biblia lista, amén, y ábrala en Proverbios capítulo 24, versículo número 3. Márquelo, amén, márquelo ahí, amén. Gloria al Señor. Dice así la poderosa palabra del Señor, al nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. Lo primero que vamos a hacer en esta hermosa tarde es definir la palabra sabiduría. La palabra sabiduría en inglés es wisdom. Amén. Así que le estamos dando un poquito de clases de inglés en esta hermosa tarde. Amén. Así que la palabra sabiduría en inglés es wisdom. Amén. Gloria al Señor. Amén. Apunte todo eso, hermano. Gloria al Señor. Todo eso es de beneficio para usted. Amén. Gloria al Señor. Le voy a dar dos definiciones. Le voy a dar, amén, la definición gramática, o sea, la definición que nos da el diccionario, amén, y luego le voy a dar la definición bíblica, amén. Entonces la primera definición, que es la definición literal y gramática, mire lo que dice: la sabiduría es el conjunto de conocimiento que posee una persona, que son adquiridos a través de estudios o experiencia. Conjunto de conocimiento que posee una persona, adquiridos a través de estudios, o sea, a través del aprendizaje y a través de experiencias. Amén. Entonces también el diccionario nos dice respecto a la palabra sabiduría que es una conducta prudente
y juiciosa. Conducta prudente y juiciosa. Amén. Y quiero definir, estas dos palabras, prudente y juiciosa. Amén. Entonces el diccionario me da la definición de la palabra prudencia. Amén. Prudencia, escuche bien, es la cualidad y virtud para actuar con precaución para evitar males. Wow, me encantó esa definición. Cualidad y virtud, o sea que es una cualidad y una virtud que cada uno de nosotros, especialmente los cristianos, tenemos que tener, tenemos que poseer. Amén. ¿Para qué? Para que actuemos con precaución. Precaución, ¿por qué? Porque estamos, ¿qué? Viviendo en tiempos difíciles. Amén. Así que tenemos que tener mucha precaución. Entonces, ¿qué hace la prudencia? Amén. ¿Qué hace la prudencia? Amén. Cuando tenemos esa cualidad y esa virtud para actuar con precaución, nos evita males, nos evita daños. Y por supuesto estamos hablando de males y daños espirituales. Amén. Porque si hay algo que tenemos que cuidar en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, es nuestra salvación. Amén. Claro, es necesario que cuidemos nuestra salud, especialmente en medio, ¿verdad?, de esta pandemia, que tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para evitar un mal a nuestra vida, amén, física, amén, a este cuerpo físico, amén. Pero si hay algo que tenemos que cuidar y de la cual tenemos que tener precaución, amén, para que entonces no recibamos el mal, es la salvación, mi querido hermano. La salvación es lo más importante que usted y yo podemos poseer. Por eso la palabra dice, amén, de qué le vale al hombre tener y ganar todas las riquezas del mundo, amén, poseer todas las riquezas del mundo, pero que al fin perdiera su alma. O sea que la palabra ahí nos quiere decir que lo más importante y que lo más que debe tener prioridad en nuestras vidas es la salvación de nuestra alma, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde. O sea que la prudencia es parte de la sabiduría. Más adelante voy a tocar, amén, un poquito más, amén, este tema de la prudencia, amén. Pero quiero darle varios sinónimos, amén, respecto a la palabra prudencia, amén. Entre los sinónimos, está el buen sentido. Escríbalo. Buen sentido o sentido común, amén. Buen sentido o sentido común. También está la cautela. Amén. Te he oído esa palabra, ¿verdad? Amén. Cautela. Hay que tener cautela, ¿verdad?, cuando uno va a hacer las cosas. Amén. Especialmente si lo que vamos a hacer puede conllevar algún tipo de peligro. Amén. Pues tenemos que hacer las cosas ¿con qué? Con cautela. Y esto tiene que ver con la prudencia. Amén. Y la última es sensatez. El último sinónimo es la sensatez, que es ¿qué? El sentido. Amén. El buen sentido. O sea, cosas que se hacen con un ¿qué? Con un sentido común. Amén. Son, en cierta manera, son lógicas. Amén. Y estamos viviendo en unos tiempos, hermano, que la gente está haciendo cosas que no son lógicas. Amén. No son lógicas. Especialmente en medio de esta pandemia se le está diciendo que tomen precaución, que se cubran, que se protejan, y es lo menos que hacen. Entonces, ¿qué puede causar eso? Bueno, puede causar un mal en esas vidas que no toman precaución, que no se cuidan, que no se protegen. Amén. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que tomar todas las medidas necesarias para nosotros que protegernos. Amén. ¿Para qué? Para cuidar esta salvación. Amén. Por eso la palabra dice que hay que cuidarla ¿con qué? Con temor y temblor. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hermosa tarde? Amén. Y también quiero, amén, definir la palabra juicio. Escriba por ahí la palabra juicio. Amén. Entonces el diccionario me da la definición de la palabra juicio como la facultad de entendimiento. Facultad de entendimiento. ¿Para qué? Para poder, me encantó esta definición. Yo me gozo, hermano, yo me gozo cuando busco información respecto amén, a estas palabras y cuando las leo, me gozo, hermano, porque inmediatamente puedo entender, amén, que las podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Amén. Y la palabra juicio, el diccionario nos dice que es la facultad de entendimiento. ¿Para qué? Para poder distinguir.
para poder distinguir entre el bien del mal y entre lo verdadero y lo falso. Wow. Lo voy a leer nuevamente porque es que esta definición me fascina. Amén. Escríbala por ahí. Es la facultad, hablando de la palabra juicio, la facultad de entendimiento, o sea, entender, conocer. Amén. Para poder que distinguir, o sea, identificar las cosas. Amén. Identificar una cosa de la otra. Para distinguir o para poder distinguir entre el bien del mal y entre lo que es verdadero y lo que es falso. Estamos viviendo en unos tiempos, hermanos. Amén. Que la palabra lo dice, que se levantarán falsos ¿qué? Falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Amén. ¿Para tratar de qué? Para tratar de engañarnos. Amén. Y a muchos los ha engañado. Amén. Pero qué bueno es saber, amén, que nosotros no hemos sido engañados. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos conocido la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que la verdad, cuando uno la conoce, lo hace ¿qué? Lo hace libre. Entonces, libre de qué? Libre de caer en falsedades. Libre de caer en qué? En el engaño. Amén. Así que es necesario que usted pueda, amén, distinguir, amén, entre el bien del mal y entre lo verdadero y lo falso. Amén. Y para eso se necesita ¿qué? Juicio. Amén. Que es la facultad de entendimiento. Amén. Pero además de juicio se necesita prudencia. Entonces, estas dos palabras, prudencia y juicio, cuando se unen, entonces lo que produce es que sabiduría. Amén. Sabiduría. Amén. Así que seguimos en esta hermosa tarde. Amén. Ahora le voy a dar la definición, amén, de la palabra sabiduría en el término bíblico. Amén. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Es el conocimiento adquirido. Amén. El conocimiento que usted adquiere, pero que se esfuerza. O sea, la sabiduría se esfuerza mediante ¿qué? La observación. Observación es que observar, mirar. Entonces, para usted poder distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, usted tiene que ¿qué? Que observar. Usted tiene que mirar. Entonces, cuando usted observa y usted mira, usted puede ¿qué? Distinguir. Usted puede identificar esas cosas. Amén. Entonces, no solamente mediante la observación, sino a través de la experiencia. La experiencia y reflexión, amén, en llegar a conocer a Dios y a los tiempos. ¡Wow! O sea que la sabiduría, amén, como mayor propósito es que conocer a Dios, conocer más a Dios. Entonces la sabiduría es la que nos permite a nosotros adquirir ese conocimiento y ese entendimiento para nosotros poder conocer más a Dios. Amén, pero no solamente a Dios, amén, como el mayor propósito y objetivo, sino que también podamos, amén, conocer los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo en los tiempos postreros. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de rapto. En cualquier momento puede sonar la trompeta y nosotros ser arrebatados de esta tierra. Amén. Entonces la gente piensa que los tiempos se van a poner mejor. No, mi hermano, no, mi amigo, mi familiar, no. Los tiempos se van a poner peores. Mire, lo que pasa es que la gente ve que el día está soleado, las temperaturas en los 80, estamos ya prácticamente en el verano, y la gente piensa que Dios se ha olvidado de los tiempos. No, mi hermano, Dios no se muda. Dios no se muda, amén. Así que Él conoce los tiempos y los tiempos le pertenecen a Él, amén. Y estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos más difíciles, amén. Los tiempos más difíciles que podamos, amén, experimentar sobre la faz de la tierra. Obviamente los tiempos de la gran tribulación van a ser los momentos más difíciles, amén, que la tierra va a experimentar, amén. Pero mientras el rapto no se efectúe, los tiempos que estamos viviendo ahora mismo son los tiempos más difíciles que nosotros podamos pasar. Entonces estos tiempos no se van a poner mejor. Estos tiempos van a empeorar. Amén. Lo que pasa es que tenemos que entender que en medio del pecado y en medio de lo que estamos experimentando y observando,
amén, también sobreabunda la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es la que le permite al hombre, amén, no solamente la oportunidad, amén, de arrepentirse, la oportunidad, amén, de reconocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su alma, sino también de distinguir e identificar los tiempos que estamos viviendo. Amén. Eso es todo, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde. Amén. Así que es necesario que nosotros tengamos esa sabiduría en nosotros para nosotros poder, amén, no solamente conocer más a Dios, sino también conocer más los tiempos. Amén. Wow, me estoy gozando, fíjese, me estoy gozando. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender de la sabiduría en el término bíblico es que es un don que proviene de Dios. Es un don que proviene de Dios. Amén. Entonces, si ha habido un tiempo cuando más necesitamos sabiduría, es en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Estos tiempos que estamos viviendo es cuando más necesitamos la sabiduría. ¿Por qué? Por lo que le dije anteriormente, para poder identificar los tiempos que estamos viviendo. Amén. En las circunstancias que nos está rodeando. Entonces, a través de esos tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que nos está rodeando, las situaciones que hemos atravesado en estos tiempos difíciles, amén, son experiencias que adquirimos. Entonces, esas experiencias que adquirimos son las que nos ayudan a tener el conocimiento y el entendimiento para nosotros, amén, conocer más a Dios y también los tiempos, amén. Así que la sabiduría, el mayor propósito de la sabiduría, es conocer más a Dios, amén. Y segundo, conocer los tiempos, amén. Es necesario que conozcamos más a Dios, amén. Yo quiero conocer más a Dios. Cada día Dios, amén, me revela algo de su persona. Amén. Cada día Dios me revela algo más de su persona porque yo quiero conocerlo más. Amén. Entonces esa debe ser su actitud, conocer más a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más vamos conociendo los tiempos que estamos viviendo, que son ¿qué? Tiempos difíciles. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Busquen Efesios capítulo 5. Busque conmigo, por favor, y marque esta cita bíblica. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Vuelvo y repito, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mirad, amén, observad, amén, pues con diligencia, o sea, con prontitud, cómo andéis. La palabra andéis, o sea, proviene del verbo andar. No se está refiriendo en el término literal, o sea, el acto o la acción de andar. Se está refiriendo a un estilo de vida, una actitud personal. Entonces la palabra nos dice aquí que miremos, observemos. Pues ¿con qué? Con diligencia, con prontitud. ¿Cómo andéis? ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida, nuestra actitud? No seamos que como necios, sino como sabios. Entonces el que posee sabiduría es un sabio. Amén. La sabiduría te hace sabio. Amén. Entonces mire lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien que el tiempo, porque los días son buenos. ¿Son buenos? No, son malos. Aprovechando. O sea, es conveniente que nosotros, amén, tomemos, amén, provecho del tiempo. Mire, el tiempo se está acabando. Ya esto se está acabando, hermano. Ya estamos a punto de ser arrebatados de esta tierra. Por eso es que la palabra dice que erguíos vuestra cabeza. O sea, que pongamos nuestra cabeza en una dirección. Que levantemos nuestra cabeza. Que la pongamos en dirección, amén, a la meta. Amén. O ponerlos en Jesús, como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros, amén, tenemos que mirar, observar, hacerlo con qué, con prontitud, amén, y no andar, no tener un estilo de vida, una actitud de necio, sino de qué, de sabios y aprovechando, tomando oportunidad.
tomando provecho del tiempo, pero tomándolo y aprovechándolo que bien. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué cosa. Yo quiero en esta hermosa tarde, amén, en esta hermosa tarde, definirle lo que es la palabra necio. Amén. Entonces, la palabra necio o necedad, amén, tiene que ver con insensatez. Escuche eso. La palabra necio o necedad tiene que ver con insensatez. ¿Y qué es insensatez? Bueno, la palabra insensatez es que ser necio o hacer las cosas sin sentido o falta de razón. Sin sentido o falta de razón. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda esto? Las 10 vírgenes. Vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 25. Todos conocemos esta parábola. Esta parábola incluso, esta parábola, amén, es dirigida, amén, exclusivamente a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque habla de vírgenes. Y cuando la palabra en el libro de Apocalipsis nos habla de la virgen, le está hablando acerca, o está hablando acerca de la iglesia. Amén. La iglesia como virgen. Amén. Entonces la palabra virgen significa, ¿verdad?, en el aspecto humano, alguien que no ha sido, ¿qué?, tocado. O sea, una persona que es pura, limpia. Amén. Entonces la iglesia tiene que tener, amén, sus vestiduras puras, limpias, blancas, sin manchas y sin arrugas. O sea, la iglesia tiene que ser, ¿qué?, virgen. Amén. No puede contaminarse con las cosas del mundo. No puede ensuciarse con las cosas del mundo. No puede mancillar su relación con su novio, con su esposo, con Cristo Jesús. Amén. Entonces la parábola de las 10 vírgenes nos habla de ¿cuántas vírgenes? De 10. Amén. 5 eran ¿qué? 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Amén. Mateo capítulo 25. Vaya conmigo. Entonces, la palabra prudencia, amén, la definimos al principio, que es la cualidad y virtud para actuar con precaución para evitar que males. Amén. Mantenga esa definición en mano. Amén. Entonces, la palabra insensata o insensatez, amén, la definimos, amén, como, amén, ser necio, amén, o no tener sentido, o sea, sin sentido o falta de razón. Amén. Entonces tenemos 5 vírgenes que eran que prudentes, eran que sabias, eran personas, amén, que estaban actuando, amén, con precaución para evitar un mal. Mas sin embargo, las insensatas estaban haciendo las cosas sin sentido, amén, sin ningún tipo de razón. Y estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, que estamos viendo gente que están siendo prudentes, están actuando con prudencia. Amén, son personas sabias, pero también estamos viendo gente, hermano, estamos viendo gente que están actuando con necedad, con insensatez, hermano. Entonces la palabra no nos manda a nosotros a ser como necios, sino que como sabios. Amén. Entonces, 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Mire lo que dice el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está la primera necedad. La primera necedad. Confiaron en ellas mismas. Confiaron en ellas. Entonces, en ellas mismas. Entonces la palabra nos dice que no seamos que sabios en nuestra propia ¿qué? Opinión. O sea, no la sabiduría, amén, que proviene de nosotros mismos, hermano, porque en realidad nosotros no nacemos sabios. No nacemos con sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don de Dios. Es algo, es una virtud que el mismo Dios nos da, nos otorga. Entonces estas 5 vírgenes insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Estamos viviendo en los tiempos, hermanos, de tener que aceite en la reserva. No solamente en las lámparas, sino que en la reserva. Es más, le voy a decir algo más. Estamos, amén, bregando con el aceite que está en la reserva. Las fuerzas a veces se nos debilitan. Amén, el ánimo se debilita. Entonces tenemos que ir ¿a qué? A la reserva. ¿Para qué? Para tomar de ese aceite, para nuevamente ¿qué? Fortalecernos.
animarnos. Amén. Entonces estamos viviendo en esos tiempos de la reserva de aceite. Amén. Entonces, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y voy a adelantarme porque es mucha información. Amén. Pero sabemos, hermano, escuche esto, que las 10 vírgenes tenían conocimiento y entendimiento de que su esposo estaba pronto a venir. Su esposo estaba pronto a venir. O sea, que ellas tenían que el conocimiento, el entendimiento de que su esposo iba a venir en cualquier momento. Mire, hermano, es que es algo tremendo. Mire, si hay algo peor que no conocer, escuche esto lo que le voy a decir. Si hay algo peor que no conocer, es conocer y no usar ese conocimiento para nuestro propio beneficio. Qué cosa tremenda. Amén. Hay gente, hermano, que no entiende que el conocimiento que tenemos, el entendimiento que tenemos, lo tenemos que usar para nuestro propio beneficio. Estoy hablando en el término espiritual. Amén. Nosotros tenemos que velar por nosotros mismos. Mire, hermano, hay gente tan pendiente a la vida de otros que están descuidando su vida espiritual. Mire qué cosa más tremenda. A veces usted se mete en Facebook, hermano, y la gente señalando a otros, amén, y no se están dando de cuenta que están descuidando su propia vida espiritual. Sí que tenemos que velar los unos por los otros, claro que sí, hermano, pero no velemos tanto por la vida espiritual de otro que nosotros descuidemos la nuestra propia. No, mi querido hermano, tenemos que ser sabios, que no estemos tan pendientes a los demás que nosotros vayamos perdiendo el aceite en nuestra vasija. Entonces eso es una actitud de alguien necio, de alguien insensato que hace las cosas sin sentido y sin uso de razón. Amén. Entonces las prudentes, siendo sabias y haciendo las cosas con buen sentido y con lógica, y con juicio y con cautela y con sensatez, pues llevaron en sus vasijas aceite. ¿Qué pasó a la medianoche? Llegó el esposo a la medianoche. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, esas son las vírgenes insensatas. Porque los insensatos dejan las cosas para lo último. Los insensatos dejan las cosas para lo último. Los sabios toman ¿qué? La delantera. Los sabios hacen las cosas de antemano, se preparan de antemano. Escuche eso, por favor. El prudente, el sabio, hace las cosas de antemano, se prepara de antemano. ¿Desde cuándo Dios no nos está diciendo que almacenemos comida, agua? ¿Desde cuándo? Y Dios nos está hablando, amén, tanto en el término espiritual como en el término literal, que guardemos, que almacenemos, amén. Pero lo más que debemos guardar y almacenar es el aceite. Es el aceite en nuestra vasija, hermano, para que cuando vengan los tiempos peores, nosotros podamos ir a la reserva nuevamente, amén, y usar ese aceite, amén, ¿para qué? Para reforzarnos, amén, para recibir nueva fuerza, para animarnos nuevamente, amén. Entonces, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, ¿quiénes eran? Las prudentes. Las prudentes, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. En otras palabras, ¿qué vino sobre ella? El mal. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que era la prudencia? Pues la prudencia es la cualidad y la virtud para actuar con precaución para evitar males. Obviamente, las 5 vírgenes insensatas no eran prudentes. Entonces no pudieron evitar el mal. El mal vino sobre ellas. ¿Por qué? Porque fueron necias. Fueron insensatas. No hicieron las cosas con sentido, sabiendo que su esposo iba a venir. Wow, me estoy gozando, mi querido hermano. Me estoy gozando. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa tarde?
Amén. Es necesario, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde que nosotros actuemos con prudencia, con sensatez en estos tiempos difíciles. Amén. Muy bien. El ser humano como tal no nace sabio. El ser humano como tal no nace sabio, sino que la sabiduría la va adquiriendo a través de lo que aprende y experimenta en su vida personal y en lo que ve en otros. Mire, no hay mejor lección, no hay mejor experiencia que la que uno, amén, aprende y experimenta por sí mismo. A veces yo veo, hermano, la gente alrededor. Veo aquellas personas que en una ocasión u otra le sirvieron al Señor, fueron cristianos y ahora, amén, dejaron el camino del Señor. Amén. Negaron la fe. Porque prácticamente, hermano, el que deja al Señor está negando la fe en Cristo. Amén. Y yo estoy viendo, hermano, este tipo de personas a mi alrededor y a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook. Hermano, y yo a veces, amén, me frustro un poco con ellos, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque no están identificando, amén, no están identificando los tiempos. No están distinguiendo los tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar al camino del Señor. Amén. Como aquel hijo pródigo, amén, volvió a la casa de su padre. Estamos en esos tiempos. No desperdicie los bienes. Amén. En lugares lejanos. En provincias lejanas. Amén. Tú tienes que usar tus bienes. Amén. Para, amén, el servicio a Dios. A tu Padre. Amén. Estamos viviendo en esos tiempos. Entonces tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser, amén, sabios y reconocer y distinguir los tiempos que estamos viviendo para que tomemos una decisión. ¿Y cuál mejor decisión? Pues regresar, amén, a la casa del Padre. Regresar a los caminos del Señor. Escuche esto, escuche esto. Mire, el que esté falto de sabiduría. Mire, yo quiero que usted vaya a la Biblia, por favor. Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Y voy a leer del versículo 12 en adelante. Amén. Me llama la atención porque esta porción bíblica tiene como tema la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Entonces, a veces nos encontramos en unas situaciones, hermano, difíciles. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Amén. Estamos pasando muchas veces por pruebas, por dificultades, por tribulaciones. Amén. Porque estos tiempos, pues, amén, ameritan que nosotros seamos probados como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? A través del fuego, el fuego de la prueba. Amén. Y quizás muchos de ustedes están pasando por el fuego de la prueba. Amén. En estos momentos. Amén. Entonces, ¿qué hacemos en momentos como esos? Nuestra mente comienza, amén, a correr. Amén. Por nuestra mente pasan, amén, diversidad de pensamientos. Amén. Y muchos de los pensamientos que cruzan nuestra mente en medio de las pruebas, en medio de la prueba del fuego, amén, es abandonar los caminos del Señor, soltarlo todo, negar la fe. Mire, el mayor propósito del enemigo con nosotros es que nosotros neguemos nuestra fe en el Señor, que neguemos nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces no podemos darle ese gusto al enemigo. Entonces, ¿qué hacemos en esos tiempos difíciles? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por esas pruebas y en realidad no sabemos qué hacer? Bueno, esto es fácil. Mire lo que dice la palabra. Vuelvo y repito, el tema de esta porción bíblica es la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, escuche bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Prueba equivale a situaciones. Situaciones que muchas veces las vemos adversas, cuando en realidad la prueba trabaja a nuestro favor. Pero nosotros humanamente, cuando nuestra mente nos corre, amén, cuando llegan pensamientos contrarios a nuestra mente, vemos la prueba diferente, amén, al propósito por la cual Dios la permite en nuestras vidas. Entonces son situaciones que enfrentamos. Escuche bien,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora quiero brincar al número 5. Mire lo que dice el versículo número 5, que es el clave aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea que no la tiene, no la posee, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Wow! ¿Qué hacemos, amén, en tiempos difíciles? ¿Qué hacemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de situaciones, amén, que nos ponen, como decimos nosotros, entre la espada y la pared? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Cuando nuestra mente quizás esté turbada, estemos atemorizados. Pues mire, la palabra nos da la respuesta. Si tienes falta de sabiduría para saber lo que debes hacer en medio de tus situaciones, pues mira, pídasela al Señor. Pídele sabiduría a Dios, porque la sabiduría proviene de Dios. Entonces, como proviene de Dios, Él nos las da en abundancia y no la reprocha. No la reprocha. ¿Por qué? Porque Él la da ¿para qué? Para que nosotros la usemos a nuestro favor. Amén. Para nosotros beneficiarnos en tiempos difíciles. Entonces yo quiero que usted entienda, hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde, que la sabiduría es necesaria en nuestras vidas. Entonces una de las formas, amén, que nosotros adquirimos sabiduría, amén, además y por supuesto, amén, que Dios la da, es que nosotros a través de las situaciones, las experiencias que nosotros, amén, pasemos, son las que nos van a ayudar a nosotros tomar decisiones sabias y correctas en tiempos difíciles. No es tiempo de correr, no es tiempo de huir, no es tiempo de turbarnos, es tiempo de que nosotros aprovechemos bien el tiempo. ¿Y cómo podemos aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo en medio de la dificultad, en medio de días difíciles? Bueno, usando la sabiduría. Y si no la tienes, pídesela al Señor. Y el Señor te la va a dar, y te la va a dar en abundancia. O sea, es un don, es un regalo que Dios nos otorga. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que nosotros nos salgamos del camino. Dios lo que quiere es que nosotros nos mantengamos firmes en el camino. Amén. Vamos a seguir. Mire, si hay alguien en la Biblia, obviamente además de Jesús, porque Jesús era Dios hombre, amén. Si había alguien que era bien sabio, era el rey Salomón. Vámonos a la Biblia, por favor. Vámonos, mire, a dos citas bíblicas. Primera de Reyes, capítulo 3. Busque conmigo. Primera de Reyes, capítulo 3. Y luego Segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo número 10. Lo voy a marcar por aquí para tenerlo ya listo para darle lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo 10. Pero primero vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 3, por favor, busque conmigo. Mire lo que dice. Voy a cortar un poco, ¿verdad?, las citas bíblicas porque son largas y queremos, ¿verdad?, disminuir el tiempo. Pero en Primera de Reyes, capítulo 3, amén, del versículo 3 en adelante, el tema de esta porción bíblica es Salomón pide sabiduría. ¿Escuchó eso? Salomón pide sabiduría. No pidió riquezas,
No pidió cosas materiales, pidió que sabiduría. Mire lo que dice, amén, el versículo 5. Ahí, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 5, por favor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. O sea, pídeme el don que tú quieras, te lo voy a dar, te lo voy a regalar. Y Salomón dice, en el versículo 7, voy a brincar al 7, amén, vuelvo y digo para disminuir el tiempo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. A veces nosotros nos encontramos en esa situación, no sabemos cómo entrar ni salir. Son situaciones, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría a Dios. Si no la tenemos, pedirle sabiduría a Dios. Amén. Para nosotros tener ese conocimiento y ese entendimiento, para nosotros tomar la decisión correcta para evitar ¿qué? Para evitar un mal a nuestras vidas. Y tu siervo, versículo 8, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, pidió que sabiduría. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, el hombre más sabio del mundo. Estoy hablando además de Jesús, pero Jesús era Dios. Amén. Jesús era Dios. Amén. Estamos hablando un humano unicorriente, como usted y como yo. Amén. No hubo hombre más sabio sobre la faz de la tierra que Salomón. Pero de todas las cosas que podía pedir, le pidió a Dios sabiduría. Porque la sabiduría le iba a dar a él el conocimiento, el entendimiento para poder distinguir, para poder identificar ciertas situaciones, para distinguir los tiempos, para evitar que males. Bueno, ¿qué ejemplo vemos aquí? Bueno, antes de entrar al ejemplo, vamos a Segunda de Crónicas. Antes de entrar al ejemplo de la sabiduría de Salomón, cuando, amén, intervino en una situación con dos mujeres. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo número 10. Aquí habla Salomón, nuevamente cuando pide sabiduría. Dame ahora, versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia. Ciencia es otra palabra para conocimiento. Para presentarme delante de este pueblo, ¿por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, no pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas ahora. Y también te daré, te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí se cumple la palabra cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría, ¿para qué? Para poder ¿qué? Dirigir al pueblo, para poder gobernar al pueblo, para poder reinar sobre el pueblo de Dios. Pidió sabiduría, o sea, buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por pedir sabiduría. Bueno, pues tú sabes lo que voy a hacer. Te voy a dar riqueza, bienes y gloria. Mire, hermano, yo me estoy gozando. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando. Amén. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, amén, entonces Dios va a honrar, amén, va a honrar nuestras vidas, hermano, a través de las añadiduras. Amén. Tenemos que pedir sabiduría, hermano, si no la tenemos, ¿para qué? Para no solamente distinguir e identificar los tiempos que estamos viviendo,
Amén. Y no solamente como primer propósito y mayor propósito conocer más a Dios, sino también entonces nosotros ser que buenos que mayordomos de lo que tenemos. Amén. Y no le estoy hablando solamente de las posesiones que tenemos, sino de la salvación que tenemos, hermanos, que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Para nosotros cuidar esta salvación con temor y temblor tenemos que tener sabiduría, para que entonces nuestra salvación no esté en tela de juicio, no la podamos perder. Amén. Mire qué cosa más tremenda. No pidió riqueza Salomón, lo que pidió fue que sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios, para poder identificar, distinguir los tiempos, las situaciones, para evitar males. Entonces, de todas las cosas que Salomón pudo haber pedido, pidió sabiduría. ¡Wow! ¿Qué cosa más tremenda! Amén. Entonces, ¿qué dijimos que era la sabiduría? Bueno, la sabiduría es el conjunto de conocimientos que posee una persona adquiridos a través de estudios o experiencia, a través del aprendizaje o la experiencia. Pero, amén, cuando se habla de sabiduría, se tiene que hablar de prudencia y de juicio. Entonces, ¿qué hace la prudencia? Bueno, la prudencia es para actuar con precaución, para evitar males, amén. Es usarla, amén, con buen sentido, con cautela y con sensatez. Entonces, el juicio, ¿qué es? La facultad de entendimiento para poder distinguir entre el bien del mal y entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué le digo esto nuevamente? Porque cuando nos vamos a la historia de Salomón, y yo quiero que usted vaya conmigo ahora, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 en adelante, porque aquí Salomón utilizó la sabiduría dada por el mismo Dios. Mire lo que dice la historia. 16 en adelante. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de Salomón. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. ¿Qué pasó? Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. O sea que la situación era entre las dos mujeres, amén, y los niños que habían nacido. Y mire lo que dice el versículo 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. ¡Wow! ¡Qué lista! ¡Qué lista! Pero la sabiduría se va por encima de la astucia. Escuche esto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, porque las madres conocen a sus hijos, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. O sea que ya Salomón, habiendo escuchado a estas mujeres, ya iba adquiriendo el conocimiento y el entendimiento de esa situación. Entonces él quería evitar otro mal, porque ya había ocurrido uno, la muerte de aquella criatura. Él quería evitar otro mal. Mire lo que dice el versículo 23. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada. Qué cosa más tremenda. Tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué usted cree de eso? ¿Es algo sabio pedir una espada para cortar una criatura en dos, para así entregarle una mitad a una y otra mitad a otra? ¿Usted cree que eso es sabio? En la mente humana no cabe eso, porque le estaría dando muerte a esa criatura, cuando ya hubo una muerte de otra criatura. Pero la sabiduría sabe distinguir y conocer el tiempo, los tiempos difíciles. Aquel momento era un tiempo difícil, amén, para todos los que estaban envueltos. Ahora le tocaba a Salomón, amén, usar juicio, usar la prudencia, la cautela, el buen sentido. ¿Para qué? Para buscar la respuesta, amén, a aquella situación, a aquel momento difícil. Mire lo que dice el versículo 26.
Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Ella es su madre. ¿Usted sabe por qué? Porque él pudo identificar, él pudo distinguir los sentimientos de aquella verdadera madre. Usó el buen sentido, la cautela, el juicio y la prudencia, que en conjunto se convierten en sabiduría. Sabiduría en tiempos difíciles. Aquel momento era un momento difícil para todos los que estaban envueltos. Un tiempo difícil, pero la sabiduría, la sabiduría que le había sido de parte de Dios a Salomón fue la que prevaleció en medio de aquel tiempo y aquel momento difícil. Mire, si la sabiduría de Salomón fue tan grande, mire lo que dice el versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Eso es lo que hace la sabiduría. Eso es lo que hace la sabiduría. La sabiduría hace que la gente tema. Que la gente tema, pero recuerde que teman a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo número 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El sabio es aquel que teme a Jehová. El que teme a Jehová. Los insensatos, dice ahí también en Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, no quieren ser sabios, no quieren aprender. Entonces, como no quieren ser sabios, no quieren aprender, entonces siguen cayendo en males. No evitan el mal, porque no saben distinguir y tampoco saben identificar los tiempos. Entonces usted y yo no podemos ser así. Amén. Tenemos que ser como Salomón, distinguir, amén, e identificar los tiempos, los momentos duros y difíciles, para que la sabiduría entonces sea la que prevalezca en medio de los tiempos y los momentos difíciles, cuando tengamos que tomar una decisión drástica que puede afectar nuestra vida espiritual. Termino este estudio bíblico con esto. Vámonos a Proverbios capítulo 24, que es la base principal para este estudio bíblico. Proverbios 24, versículo número 3. Y luego voy a estar también, amén, tocando el capítulo 14, versículo 1 del libro de Proverbios. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo número 1. Amén. Pero primero vamos a leer Proverbios capítulo 24, versículo 3. Mire lo que dice. Con sabiduría se edificará la casa, y con la prudencia se afirmará. O sea, ¿qué podemos, amén, notar en esta cita bíblica? Mire lo que le voy a decir. Amén. Cuando analizamos y escudriñamos esta cita bíblica, amén, nos habla de la sabiduría y la prudencia que van, ¿qué?, de mano en mano. Mire lo que dice. Amén. Con sabiduría se edificará la casa. En otras palabras, con el conocimiento y el entendimiento se construirá un hogar, una casa, un matrimonio, una familia. O sea que la sabiduría vendría a ser la estructura, amén, y la prudencia, que es la que lo afirma, es la fundación, es el fundamento. Amén. O sea, la sabiduría, que es el conocimiento y el entendimiento que usted adquiere, entonces usted construye, edifica una casa, un hogar, un matrimonio, una familia. Pero no solamente construirlo y edificarlo, porque después que algo está construido y edificado, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, cuando nosotros edificamos un hogar, una casa, una familia, un matrimonio, ¿usted sabe cómo lo afirmamos? Con la prudencia. Con la prudencia, con juicio, con cautela, con buen sentido, con sensatez, hacer las cosas con sentido, con uso de razón. Amén. ¿Por qué usted cree que la palabra dice en Proverbios capítulo 14? Ahora vaya usted conmigo, usted conoce esta cita bíblica.
Amén. Proverbios capítulo 14, versículo número 1. La mujer que sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda!, ¿verdad? Y aunque habla de la mujer, pero vamos también a colocar al hombre ahí. Porque aquí está hablando de la mujer, pero el hombre también tiene que tener sabiduría. Porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza de la casa. El hombre es la cabeza de la familia, del matrimonio. Entonces, si la cabeza está mal ubicada o no tiene dirección, entonces el resto de la estructura se va a derribar. Amén. Entonces tenemos que tener la sabiduría en tiempos difíciles, tiempos, amén, que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio está pasando por situaciones difíciles. Amén, por problemas. Amén, pues nosotros tenemos que utilizar la sabiduría, la prudencia, el juicio, la cautela, el buen sentido, el uso de razón, la sensatez, para evitar males a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Amén. Así que mire, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde, la sabiduría es necesaria en tiempos difíciles. Vamos a ser como Salomón. Vamos a usar la sabiduría para entonces nosotros intervenir en medio de una situación que puede causar males a nuestra vida, que puede causar males a nuestro matrimonio, que puede causar males a nuestra familia y que puede causar males a nuestro hogar. Pero sobre todo eso, que puede causar males a nuestra salvación. Lo más que tenemos que cuidar en tiempos difíciles es nuestra salvación. Salvación sobre todas las cosas. ¿De qué vale tener un tremendo matrimonio, un tremendo hogar, una tremenda familia, tener salud, tener de todo, pero que nuestra salvación esté por el suelo? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Como dije al principio, ¿de qué vale ganar todas las riquezas del mundo, pero que al fin perdiéramos nuestra alma? ¿De qué vale? Por eso es que es necesario la sabiduría en tiempos difíciles. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, en esta hermosa tarde. Esperamos en el Señor que este estudio bíblico haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Así que mire, si usted no tiene sabiduría, a usted le falta sabiduría. Acabamos de decirle que la palabra dice que pídala a Dios, que la da en abundancia y sin ningún reproche. Amén. Pídasela al Señor y usted va a ver, amén, que Dios se la va a dar y usted va a poder, amén, identificar y distinguir los tiempos, amén, y usted va a poder evitar males a su vida y a la vida de sus seres queridos, amén. Así que Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a orar y así le doy algún anuncio, amén, para los próximos días. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde, gracias por este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque en esta tarde yo sé que ha sido de gran bendición, de gran edificación para cada uno de los oyentes y videntes. Te pido, Dios amado, que a través de este estudio bíblico, Señor, ellos puedan adquirir el conocimiento y el entendimiento necesario para poder distinguir e identificar los tiempos que estamos viviendo, para así evitar males para su vida. En esta hora, Dios mío, te damos gracias, te pido la bendición para cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Te pido que tu bendición, que tu paz reine sobre cada una de sus vidas, sobre cada uno de sus hogares. Gracias te damos en esta hora, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde queremos recordarle que el día 28, amén, de junio, el último domingo de junio, vamos a estar llevando a cabo nuestro primer servicio después de la cuarentena. Este servicio se llevará a cabo, escuche bien, en el patio. Lo vamos a llevar a cabo en el patio de la iglesia, amén, los atrios de la casa del Señor, amén. El domingo le voy a estar dando más instrucciones, le voy a estar dando unas directrices que usted tiene que seguir al pie de la letra para evitar males a nuestras vidas. Estamos poniendo en práctica y en uso el estudio bíblico. Amén. Tenemos que tener la sabiduría, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde. Amén. Para que nosotros nos podamos proteger. Amén. Así que el domingo le estaré dando unas directrices, amén, para este servicio en el patio.
Vamos a seguir, amén, unos protocolos, amén, para así nosotros protegernos y proteger a los demás, amén. Así que el domingo durante el mensaje o la grabación del mensaje le voy a estar dando las directrices, las instrucciones y los protocolos para seguir, para que entonces el culto se lleve a cabo de una forma ordenada, amén, y que usted y yo pues podamos estar protegidos, amén. Así que en esta hermosa tarde Dios me los bendiga y recuerde que la sabiduría es necesaria en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Si le falta, por favor, pídasela al Señor. Dios me los bendiga y hacia adelante en el Señor.